¿Te imaginas cómo sería el mundo si hubiera un solo gobierno? ¿La situación mundial sería mejor o peor? ¿Qué tan probable es que esto se haga realidad? Esto es Spider Mind y en este video te diré cómo sería la vida con un nuevo orden mundial. Desde hace tiempo la ciencia política debate sobre la necesidad y fórmulas de diseño de un gobierno mundial. Y no solo desde la ciencia política, sino que hay muchas voces que resaltan la necesidad de cubrir este vacío. Desde el Papa preocupado por el cambio climático, hasta Stephen Hawking que lo propone para evitar que el avance tecnológico no acabe destruyendo la especie humana. Y es que desde hace varias décadas se han ido generando organizaciones de carácter internacional que vienen a configurar un periodo que podemos denominar como la protohistoria del gobierno mundial. Esta se agrupa en tres esferas de poder: el poder económico y financiero, el poder militar y policial, y finalmente el poder científico. Existen tales ejemplos como la ONU y sus agencias como la FAO o la UNESCO, FMI, OMC, OMS, Interpol, entre otras. Estados Unidos en temas policiales ha ejercido en la práctica una capacidad de influencia mundial, saltando de manera unilateral o consentida las barreras territoriales de su estado con organizaciones como la NSA, CIA o FBI. Por otra parte, no hay que olvidar el primer actor de la historia que ha intentado tener una influencia global, la Iglesia Católica. ¿Pero quiere decir esto que estamos cerca de vivir en un mundo completamente globalizado? ¿O todavía es un horizonte muy difícil de alcanzar? Pues según un artículo de Carl Ramiot, esto no es viable a corto o mediano plazo aún con todas estas señales que apuntan a la globalización humana. Es muy probable que antes de lograr este objetivo de construir un gobierno mundial de carácter integral, haya que pasar por una primera fase de alcanzar mecanismos de gobierno mundial para ámbitos de carácter sectorial, es decir, instituciones que regulen áreas específicas a nivel mundial. Del mismo modo que existe la ONU o la OMS, habría que crear organizaciones mundiales que regulen otros sectores que requieren una regulación globalizada para solucionar los problemas de raíz. Los temas más urgentes serían el cambio climático, la sobrepoblación, que es el origen del cambio climático, la gestión del agua, que es una consecuencia del cambio climático, medicamentos, lucha contra el fraude fiscal, la regulación de la información en masa o Big Data, la regulación de la inteligencia artificial, entre otras cosas. Una globalización fragmentada solo para la cura de los males más grandes de la humanidad sería una buena solución, pero está más difícil de lo que imaginamos gracias a que cada país y estado tiene intereses y problemas diferentes. Esto representa una gran dificultad para llegar a acuerdos e imponer medidas que afecten a todo el planeta. Por ejemplo, la sobrepoblación es un problema en algunos lugares del mundo, mientras que en otros no. En China es un problema que ya está siendo regulado, sin embargo la misma ley no podría aplicarse en países como Irlanda, donde la tasa de natalidad es de 12,5 nacimientos por cada 1000 habitantes. Así que si de estos dos países dependiera crear una ley para regular la sobrepoblación, sería difícil llegar a un orden igualitario en ambos territorios. Todavía más difícil puede ser establecer un orden mundial para los medicamentos, ya que los países con multinacionales que poseen grandes cantidades de patentes se enfrentarían a los países pobres que no tienen acceso a los medicamentos en una lucha de intereses. Así que una estrategia inteligente sería crear organizaciones lentamente para regular los ámbitos de más importancia en la actualidad a nivel global. Otro punto a debatir es que en caso de que haya un gobierno mundial, deberíamos cerciorarnos de que se rija por un parlamento con representación de las diferentes regiones del mundo, o los ahora llamados países, con el fin de eliminar la posibilidad de un golpe de estado que desencadene una dictadura global. Aunque para mí de entrada una dictadura mundial sería imposible. Con la cantidad de países con poder militar, sería cuestión de tiempo, y muy poco tiempo, para que los organismos de defensa derrocaran al invasor. Viendo la contrapartida, un parlamento sería la única manera viable de gobernar el mundo, ya que no podría elegirse un presidente mundial. De ser así, ¿de qué país sería o cómo se elegiría? Son muchas las vertientes que harían imposible la elección de una sola persona como gobernante mundial. Pero aún si llegara a darse el caso, sería lo peor que pudiera pasar, ya que según Abraham Lincoln, casi todos los hombres pueden soportar la adversidad. Pero si quieres probar el carácter de un hombre, solo hace falta darle un poco de poder. En otras palabras, elegir a un gobernante mundial sería lo mismo que entrar a una dictadura global. Por otra parte, dados los fenómenos que se han manifestado en los últimos tiempos como la pandemia que nos azota, el calentamiento global, escándalos de información como el de Facebook y muchos otros aspectos, la gente no deja de cuestionarse la idea de un gobierno mundial. Incluso existen quienes dan por hecho que este gobierno se planteará en 2050. Pero con estas especulaciones existen un sinfín de posibilidades al plantearnos un escenario nunca visto como es el caso de un gobierno mundial. Concluyendo con el tema, sería una lotería.
podríamos tener un gobierno dictatorial tipo Pinochet que entregue todas nuestras riquezas a las corporaciones y que reprima toda protesta sanguinariamente. Pero también podríamos tener un gobierno progresista tipo el norte de Europa y así por fin empezaría un desarrollo vertiginoso donde ningún país se quede atrás. Esto ha sido todo por el video de hoy. No olvides seguirme en Facebook, dejar un like, compartir este video en tus redes sociales y suscribirte a este canal activando la campanita. Nos vemos en el próximo video.